¿Qué es lo más horrible que has hecho? A ver, ¿qué entrevista me van a hacer? No voy a hacer que yo llore. Yo creo que romper el vidrio de mi casa con la cabeza. Ay, volver con mi ex tóxico como 2 años. Estar robando a alguien que ni al caso. Perseguir a mi hermana con un cuchillo. Supongo que fue ilusionar a alguien de manera atmosférica cuando le había dicho que todo lo que sentía era real. No valorar las cosas importantes que hace mi familia por mí. ¿Y lo peor que te han hecho? ¿Qué me han hecho? Ay. Obligarme a nacer. Me dieron un golpe aquí una vez. Un gancho. Engañarme con mi vecina. Wow. Ponerme el cuerno con la misma persona 3 veces seguida. Cuando estaba chiquita, una vez mi hermano se enojó conmigo y me aventó contra la pared y me golpeé la cabeza y casi, creo que me desmayé como 5 segundos. No, pues ponerle un candado a mi mochila. Todos estamos aquí, cargando penas, purgando culpas, pero ¿cuál fue nuestro pecado? ¿Ahora se arrepienten? ¿O si pudieran volverían a repetirlo? Recuerden todos sus momentos, la vida, lo que hacían, lo que hicimos. No se trata de influencias ni reproches o lamentos. Ahora estamos aquí. Esto es lo que somos y seguiremos aquí inalcanzablemente contando las historias que pudimos impedir. ¿Qué hay de mí? Yo soy lo que quise ser, la opción que decidí. Una vida mediocre, un día hasta el tope entre la basura hasta formar parte de ella, hasta convertirme en ella. Pero no obligué a nadie a seguir mis pasos, ni fui siguiendo las huellas de otros. Ninguno tomó mi mano ni puso ahí el camino que escogí. No me quejo, pues de nada sirve. No me arrepiento, ¿para qué? La única que tiene excusas es la que entra y escucha nuestras vidas. Solo ella puede volver. Hola, mi nombre es Mafer X y este es el inicio de nuestra dramaturgia, Historias Ordinarias de Gente Extraña, escrita por Georgina Graciela Ayub Chávez, quien nació aquí en Chihuahua el 23 de noviembre de 1980. Ella se especializó en teatro en el CEDAR David Alfaro Siqueiros. También tiene una licenciatura en el Instituto de Bellas Artes y cuenta con una maestría en gestión académica en la Universidad Pedagógica Nacional. Georgina es la autora chihuahuense con más obras literarias, con más obras teatrales publicadas actualmente. Entre sus obras pues más destacadas están Voces sin sombra, Vestidos de ocasión, Manual básico de teatro, Las bodas de Mershad y este libro, Historias ordinarias de gente extraña. La dramaturgia consiste en obras teatrales, las cuales se escriben a través de un guión y pues su propósito es ser puestas en escena en un teatro. En esta obra, a través de personajes muy extraños, Georgina nos cuenta la historia de gente que ha cometido un pecado, pero se arrepienten o volverían a cometerlo. Si quieres saber más de esta historia, quédate a ver este video. Camil, por favor. Debe ser alguno de ellos, hijos. Abre, pero ten cuidado. ¡Hermano! Hola, Gus. Gustav, gracias al cielo que estás bien. Hijo. Hola, madre. Me tenías tan preocupada, bendito sea Dios. Ya llegué.
siento. No he podido llegar antes. Siéntese, señora. La situación en los puertos ha estado fatal. Este es el VIP. No hay más espacio, ya no nos están permitiendo el desembarco de nuevas cargas. Tuve que trabajar hasta noche para poder terminar de desembarcar la pesa. Aquí. Acompáñeme, por favor, afuera. Ha sido una noche muy larga. Historias ordinarias de gente extraña, el primer libro de Georgina, publicado en el 2002 por la editorial Solar Collection. El libro está compuesto por 9 obras, la mayoría de ellas tiene un final sorpresivo, como Imágenes inexistentes. En este tipo de finales, en las últimas líneas se cambia el tipo de desenlace, dejándonos sorprendidos. La autora también emplea la anacronía, que es un recurso narrativo que consiste en alterar el orden cronológico de los hechos de una historia, o un flashback. La forma en la que Georgina acomoda cada escena hace de este libro algo adictivo. El conjunto de todos los recursos narrativos crea un ambiente perfecto, pasando por un montón de emociones que juntas nos hacen llegar a la catarsis. Cada obra te va dejando más impactado que la anterior, haciendo que no puedes parar de leerlo hasta terminar el libro. Principiamos con la obra El paraíso de las almas en pecado. Los personajes son el asesino, la adúltera, el violador, la bulímica, la alcohólica, la suicida, el burlón, la anarquista y el alma nueva. Todo en sí es producto de las satisfacciones del alma nueva. Esta y los demás se encuentran en una clase de limbo. Ahí es cuando de uno en uno le cuentan su pecado al alma nueva. Todos cometieron alguno, es innegable. Al igual que todos los demás personajes de este libro. Son personas que odian la vida, el destino y las circunstancias. Algunos cambian de vida buscando un destino sin circunstancias. Otros viven con él a puerta cerrada. Aquello que nunca llegó. Estoy esperando, aún sabiendo que nada debí esperar. La una y la otra son dos mujeres mayores de 76 y 77 años respectivamente. La historia se desarrolla en la casa de la otra, quien espera que la una llegue. Esta, impaciente, porque ella trae una carta de su primer y único amor. Cuando llega y le entrega la carta, la otra no quiere leerla, ya sabe lo que dirá. Probablemente algo como: sé que me quisiste, aunque hay ciertas cosas que no pueden suceder. Prolongan el abrir la carta. La otra siempre ha estado enamorada de él, a pesar de que lo conoce como fue, más no como es. Después de mucho tiempo, por fin él ha decidido hablarle. Luego de peleas, lágrimas, empatía y cariño, deciden abrirla, pero está en blanco. Pero no dice nada. Yo la mandé. Yo la traje, yo la recibí, yo te la entregué y yo no escribí nada en ella. Ambas envejecerán y se sentarán a esperar la muerte, solas, juntas pero solas, esperando aquello que nunca llegó. Tan solo un desahogo. La obra se desarrolla en una plaza, con una pareja sentada en una banca. Ella, cansada de la vida, decide dejarlo todo. Su familia, amigos, hogar. Él la ama y decide acompañarla. Juntos, están esperando a que unos amigos que la mujer conoció por internet pasen por ellos.
El problema comienza cuando él necesita ir a orinar. Luego de una discusión, él decide ir al centro para poder ir a hacer sus necesidades. ¿Alguna vez la mente de una mujer? No lo haga. Duele. Cuando él fue al centro, jamás regresó. Ya lo esperó 10, 15, 70 minutos, hasta que decidió ir a buscarlo. Se fue por la misma calle que él, pero en el camino se encontró una anciana batallando con su mandado, así que decidió ayudarla. Desde ese día, la viejita le dio al ojo, al ver que no tenía nadie ni nada más. Él la había abandonado. ¿Fue su actitud? ¿Algo que dijo? ¿Algo que no dijo? ¿Fue ella? No volví a escuchar su voz. Perdí todos los recuerdos y al intentar encontrarlo entre tantas caras, me olvidé de su rostro. Tengo una fotografía de él. La primera que me dio. La guardo en algún lugar. La segunda es aquella que nunca me hubiera gustado ver. Cinco vándalos asaltan un expendio haciendo uso de la violencia. El dueño tomó una pistola y persiguió a los asaltantes, quienes abrieron fuego en su contra. En la lluvia de balas fue alcanzado un caminante. Cayó muerto al instante. Él solo allí tirado, y la viejita con el mandado me impidió verlo muerto. Te he sido infiel. Es la siguiente obra de nuestra autora. Se desarrolla en una casa. Él y ella son una pareja de casados que evidentemente no se soporta. Ni siquiera pueden estar en la misma habitación y para evitarlo, tienen un itinerario. De 5 a 7, a la mujer le corresponde el televisor y a él la cocina. De 7 a 9, viceversa. Ambos hacen cosas para perjudicar al otro, como desordenar la cocina o hacerse pipí en el sillón. La historia llega a ser muy cómica, pero tiene un misterio. ¿Por qué siguen juntos si ya no se aman? Al avanzar más la lectura, nos enteramos que él le fue infiel hace años. Me asesinaste como mujer, me denigraste, me hiciste menos siendo mejor. Perdóname. Nunca lo dijiste. Le fui infiel hace años. Si hubiera sido otra más buena, más lista, otra que le diera algo que ella no pudiera entregarle. No importa el engaño, pero sí que fue con un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Va a tener solución? No quieres el divorcio, no quieres irte ni que me vaya. Entonces nada. Es jueves y me toca la cocina. Advertencia. No se administre en grandes cantidades. Este es un monólogo. Ella es una mujer que se encuentra en algún lugar cualquiera. Al comenzar a leer la obra te parece muy normal. Una mujer hablándole a su marido de su día. Él no le habla. Está enojado con ella porque le mintió sobre estar embarazada. Pero fue para conservarlo a su lado. Ella es perfecta. Lo ama, trabaja, hace las compras y comida. Incluso consigue veneno para la comida. Digo, para las ratas. El veneno soluciona todo, hasta conflictos. Cuando él se dio cuenta sobre la mentira del bebé, la intentó dejar. Ella estaba arrepentida desde antes que él probara la comida y, como creyó que iba a morir, se cortó las venas para que pudieran estar juntitos. Al final, ninguno murió. A él lo alejaron de ella y a la mujer la encerraron en un restablecimiento de la salud mental, donde inventa que él sigue a su lado. Va al mandado, cuida sus cicatrices, habla con él fingiendo que no responde porque está molesto para que, cuando se reponga, la lleven de vuelta a su lado. Para finalizar traemos
imágenes inexistentes. Los personajes son el hombre, el niño y madre. La historia se desarrolla en algún lugar de alguna casa, la cual se ha convertido en la prisión de un hombre gracias a las imposiciones y restricciones de las que ha sido víctima por parte de su madre. La obra es una mezcla de su pasado, presente y futuro. El hombre nos cuenta un poco de su vida, de su niñez. Mamá, ven, te necesito. Aquí estoy, ya puedes dormir entre mis brazos. Me gusta estar así contigo, porque somos el uno del otro. Yo te tuve y ahora me tienes. A veces pienso que todo es un gran sueño. ¿Y te quieres despertar? No, mamá, los sueños se pueden volver pesadillas y es necesario que alguien te despierte. Pero estaba solo, pues los brazos de mi madre se hicieron pequeños muy pronto y dejé de tener cabida en ellos. Dormir solo fue difícil, despertar solo más. Con cada restricción, el niño va perdiendo sus sentidos, su libertad. Sin amigos o padre, solo su madre que lo abandonó al fallecer. Al avanzar, te das cuenta que ha perdido la razón. Todo sucede en su cabeza. Nació sano, parto natural, sin complicaciones, unida a su madre. Un día comenzó a quedarse sordo, sin tacto, sin gusto, ciego, sin olfato. Nació sano, completamente sano, hasta que un día perdió la razón y mató a su madre, y mató a su madre, y mató a su madre, y mató a su madre. Monotonía, envidia, lujuria, ira, soledad, depresión. Todos hemos sentido una por lo menos alguna vez en nuestra vida, así que no podemos juzgar a los personajes extraños que aparecen en cada una de las obras. Debemos reconocernos en cada uno de ellos o reconocer a alguien. ¿A cuántas personas has conocido en tu vida? Podemos ver sus caras, su forma de interactuar con la gente, pero todos guardan un secreto. Espero que no, pero tal vez alguna vez tomaste el camión con un psicópata o miraste a los ojos a un asesino. Jamás lo sabremos. Todos estamos aquí, cargando penas, purgando culpas, pero ¿cuál fue nuestro pecado? ¿Te arrepientes o volverías a cometerlo?